Me llamo Octavio Sandoval, tengo 42 años y soy director de la funeraria más antigua de Zacatecas. Llevo casi 20 años en este oficio y pensaba que había visto todo lo que podía ocurrir entre estas paredes de cantera rosa, pero hay una noche que me demostró que estaba completamente equivocado, una noche que cambió mi percepción de todo, y hoy necesito contarles lo que sucedió porque no puedo seguir guardándome esto solo para mí. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has tenido una experiencia que no puedas explicar, porque después de lo que voy a contarte, vas a entender por qué necesito saber que no estoy perdiendo la razón. Ahora sí, sigamos con la historia. Crecí en Zacatecas, entre las calles empedradas y los edificios coloniales que parecen guardar secretos en cada piedra. Mi padre, don Ernesto Sandoval, fundó la funeraria San Pantaleón en 1978 y yo prácticamente me crié entre esas salas de velación con sus techos altos y sus lámparas de cristal que proyectan sombras alargadas sobre las paredes. Cuando era niño, mis amigos le tenían miedo a mi casa, decían que olía raro, que se sentía pesado el ambiente. Pero para mí siempre fue simplemente mi hogar, el lugar donde mi padre trabajaba con dignidad y respeto, ayudando a las familias en sus momentos más difíciles. Estudié tanatología en Guadalajara, aprendí todo sobre el cuidado post-mortem, sobre cómo tratar a las familias con compasión, sobre los protocolos legales y sanitarios. Me casé con Paulina cuando tenía 26 años. Tuvimos 2 hijos. Construimos una vida tranquila en esta ciudad que tanto amo. Cuando mi padre se jubiló hace 7 años, asumí la dirección de la funeraria con el compromiso de mantener la tradición familiar de servicio impecable. Y lo hice bien. La verdad es que lo hice muy bien. Nuestra reputación en Zacatecas es intachable. Las familias confían en nosotros porque saben que tratamos a sus seres queridos con la máxima dignidad. Trabajo con un equipo pequeño pero confiable. Está Ramiro, mi asistente principal, que tiene 35 años y lleva conmigo desde que empecé. Luego está doña Blanca, que se encarga de la administración y de atender a las familias. Una mujer de 60 años, con una paciencia infinita y palabras siempre certeras. Y finalmente Julián, el más joven del equipo, 23 años, encargado del mantenimiento y de las tareas más pesadas. Somos como una familia extraña, unida por un trabajo que la mayoría de la gente prefiere no pensar demasiado. La noche del 23 de septiembre de este año, todo cambió. Era miércoles. Recuerdo perfectamente que era miércoles porque los miércoles Paulina tiene su clase de yoga y yo suelo quedarme trabajando un poco más tarde en la funeraria, revisando papeles, haciendo inventarios, esas cosas administrativas que durante el día no tengo tiempo de hacer. Eran casi las 11 de la noche. Y yo estaba en mi oficina del segundo piso, rodeado de archivos y facturas, con la ventana abierta dejando entrar el aire fresco de septiembre, que en Zacatecas huele a tierra seca y flores de cempasúchitl, porque se acercaba el Día de Muertos. De repente escuché un ruido abajo, en la sala principal de velación, un golpe seco, como si algo pesado se hubiera caído. Me levanté de inmediato, porque aunque estamos acostumbrados al silencio y a los sonidos normales del edificio viejo que cruje y se acomoda, ese ruido fue diferente. Bajé las escaleras de madera que rechinaron bajo mis pies, la luz de los pasillos proyectaba mi sombra alargada sobre las paredes de color crema, y sentí como el aire se volvía más denso a medida que me acercaba a la sala. Empujé la puerta de roble tallado y entré. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por las velas votivas que siempre mantenemos encendidas y por un rayo de luz de luna que entraba por la ventana alta del lado oeste. Y entonces lo vi. El ataúd que habíamos recibido esa misma tarde estaba ligeramente abierto. No mucho, quizás unos 5 centímetros, pero definitivamente abierto. Y yo sabía, con absoluta certeza, que lo había dejado perfectamente cerrado antes de subir a mi oficina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica. Quizás el cierre no había quedado bien puesto, quizás el cambio de temperatura había hecho que la madera se expandiera o contrajera. Me acerqué lentamente, mis zapatos resonando sobre el piso de mármol pulido. El ataúd era de caoba oscura,
con herrajes de bronce antiguos, muy elegante, muy caro. Había llegado esa tarde desde la Ciudad de México, enviado por una familia adinerada que quería que su familiar fuera velado aquí en Zacatecas, en su ciudad natal. Lo extraño del caso es que la familia había sido muy específica en sus instrucciones. Nos habían dicho que bajo ninguna circunstancia abriéramos el ataúd antes de su llegada, que ellos vendrían al día siguiente por la mañana para el velorio. La señora que había hablado con doña Blanca por teléfono había sido casi amenazante al respecto, diciéndole que era fundamental, absolutamente fundamental, que el ataúd permaneciera cerrado hasta que ellos llegaran. En 20 años de profesión, nunca había recibido una instrucción tan enfática, pero ahí estaba yo, parado frente a ese ataúd parcialmente abierto en medio de la noche, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Extendí la mano para cerrar la tapa, pero algo me detuvo. Una curiosidad que no puedo explicar, una necesidad de entender qué había causado ese ruido, de verificar que todo estuviera en orden. Y entonces, contra todo mi entrenamiento profesional, contra todas las instrucciones que había recibido, contra mi propio juicio, abrí completamente el ataúd. La luz de la luna iluminó el interior forrado de terciopelo color vino, y lo que vi dentro hizo que mi sangre se congelara. No era lo que esperaba encontrar, en absoluto. Dentro del ataúd no había un cuerpo en reposo, preparado dignamente. Había una mujer, sí, pero su rostro estaba contorsionado en una expresión de terror absoluto. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, mirando hacia arriba con una intensidad que me atravesó el alma. Su boca estaba abierta en lo que parecía haber sido un grito, y sus manos estaban aferradas a los lados del ataúd, con las uñas rasgando el terciopelo como si hubiera intentado salir. Retrocedí tambaleándome, chocando contra una de las sillas plegables que teníamos preparadas para el velorio. Mi mente profesional intentaba procesar lo que estaba viendo, intentaba encontrar una explicación. El rigor mortis puede causar expresiones faciales inusuales, me dije. Los músculos se contraen de formas extrañas después de la partida, pero en lo más profundo de mi ser, yo sabía que esto era diferente. Esto era algo que mi formación académica no podía explicar. Y entonces sucedió algo que todavía me hace dudar de mi cordura. Los ojos de esa mujer se movieron. Te juro por todo lo que es sagrado que se movieron. Giraron lentamente hacia mí, fijándose directamente en mi rostro. Solté un grito ahogado y cerré la tapa del ataúd de un golpe tan fuerte que retumbó por toda la sala. Me quedé ahí, jadeando, con las manos temblando, tratando de convencerme de que había sido una ilusión óptica, un juego de luces y sombras, el cansancio después de un día largo. Subí corriendo a mi oficina, agarré mi celular con manos temblorosas y llamé a Ramiro. Necesitaba a alguien ahí conmigo, alguien que me dijera que estaba exagerando, que todo estaba bien. Ramiro llegó 20 minutos después, todavía con ropa de dormir bajo su chamarra. La verdad es que se asustó al verme. Me dijo que estaba pálido como papel, que parecía que había visto algo terrible. Le conté lo que había pasado, hablando rápido, casi atropellando las palabras. Ramiro me escuchó con expresión seria sin interrumpirme, y cuando terminé, me puso una mano en el hombro y me dijo que bajáramos juntos a revisar. Yo no quería, de verdad que no quería volver a esa sala, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía simplemente dejar las cosas así. Bajamos juntos. Ramiro encendió todas las luces de la sala, convirtiendo ese espacio que había estado lleno de sombras en un lugar brillantemente iluminado. Nos acercamos al ataúd y con mucho cuidado, con el corazón golpeándome el pecho, volví a abrir la tapa. Esta vez Ramiro estaba a mi lado, mirando también. La mujer seguía ahí, pero su expresión había cambiado. Ya no tenía esa mirada de terror absoluto. Ahora sus ojos estaban cerrados, su rostro estaba en calma, sus manos descansaban serenamente sobre su pecho. Era como si la hubieran preparado profesionalmente, con dignidad y cuidado. Exactamente como debería verse alguien en estas circunstancias. Miré a Ramiro con confusión total, y él me devolvió la mirada igualmente desconcertado. Revisamos el interior del ataúd cuidadosamente. El terciopelo estaba intacto, sin ningún rasguño, sin ninguna marca de uñas. Todo estaba perfectamente limpio y ordenado. Ramiro me preguntó si estaba seguro de lo que había visto, y yo ya no sabía qué responder. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si el cansancio, el estrés, quizás algo que comí en la cena, me había jugado una mala pasada. Cerramos el ataúd,
Ramiro se quedó conmigo 1 hora más tomando café en mi oficina, hablando de cosas triviales, tratando de normalizar la situación. Finalmente se fue a su casa cerca de la medianoche, prometiéndome que no le diría nada a nadie, que esto quedaría entre nosotros. Yo intenté concentrarme en mi trabajo, pero no pude. Cada ruido del edificio me sobresaltaba. Cada sombra me parecía sospechosa. A las 2 de la mañana decidí irme a casa. No podía seguir ahí. Pero antes de salir, hice algo que nunca había hecho en todos mis años trabajando ahí. Bajé a la sala de velación. Me paré frente al ataúd cerrado y le hablé. Le dije a quien estuviera ahí dentro que lo sentía mucho si había hecho algo que no debía, que solo estaba haciendo mi trabajo, que por favor me dejara en paz. Me sentí ridículo haciéndolo, pero al mismo tiempo sentí que necesitaba hacerlo. Cuando llegué a casa, Paulina ya estaba dormida. Me metí a la cama tratando de no despertarla, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vidriosos mirándome, esa expresión de terror congelada en el rostro de esa mujer. Me preguntaba quién era, qué le había pasado, por qué la familia había sido tan insistente en que no abriéramos el ataúd. Al día siguiente, llegué temprano a la funeraria. Doña Blanca ya estaba ahí, preparando café en la pequeña cocina del primer piso. Le pregunté casualmente sobre la familia que vendría a recoger el cuerpo, qué más sabía de ellos. Ella me contó que habían sido muy escuetos por teléfono, que solo habían dado la información básica necesaria. El nombre de la difunta era Verónica Maldonado Ruiz, 53 años, oriunda de Zacatecas, pero radicada en la Ciudad de México desde hacía 30 años. La causa oficial de la partida no la habían especificado. Solo dijeron que había sido súbita. La familia llegó a las 10 de la mañana. Eran 4 personas. Un hombre mayor, que se presentó como don Humberto, el hermano de Verónica, una mujer de unos 40 años, Daniela, su sobrina, y 2 hombres más jóvenes que no dijeron sus nombres y que se mantuvieron apartados, observando todo con expresiones impenetrables. Desde el momento en que entraron, sentí algo extraño en ellos. No era solo el dolor natural de una pérdida, había algo más. Había miedo en sus ojos y algo parecido a la vergüenza. Don Humberto se acercó a mí directamente, me tomó del brazo con firmeza casi dolorosa y me preguntó en voz baja si había abierto el ataúd. El tono de su voz, la intensidad de su mirada, me pusieron inmediatamente a la defensiva. Le mentí, le dije que no, que habíamos seguido sus instrucciones al pie de la letra, que el ataúd no había sido abierto en ningún momento. Él me sostuvo la mirada durante lo que parecieron minutos eternos, como si estuviera tratando de leer la verdad en mi rostro, y finalmente asintió y me soltó. El velorio fue breve, apenas 2 horas. No vino nadie más, solo esas 4 personas. No hubo flores adicionales, no hubo música, no hubo las condolencias usuales de amigos y conocidos. Solo ese grupo pequeño, sentados en silencio, mirando el ataúd cerrado. De vez en cuando escuchaba murmullos entre ellos, conversaciones susurradas que no alcanzaba a comprender. Daniela lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado, pero los hombres permanecían estoicos, casi inexpresivos. Cuando finalmente se fueron, llevándose el ataúd para el sepelio en el Panteón de la Purísima, sentí un alivio inmenso, como si se hubiera levantado un peso de mis hombros. Le dije a Ramiro que limpiara bien la sala, que ventilara, que pusiera flores frescas. Quería borrar cualquier rastro de esa presencia que había perturbado mi paz. Pero esa noche, cuando volví a casa, las cosas empeoraron. Empecé a tener sueños. No eran sueños. Eran pesadillas tan vívidas que me despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado. Soñaba que estaba en la sala de velación, solo, en medio de la noche, y escuchaba golpes desde dentro del ataúd. Golpes desesperados, insistentes, y entonces el ataúd se abría solo, y esa mujer, Verónica, salía de él, caminando hacia mí con esa expresión de terror en el rostro, extendiendo sus manos como queriendo agarrarme, y su boca se movía formando palabras que yo no podía escuchar, pero que sabía que eran una acusación, un reclamo. Paulina empezó a preocuparse. Me decía que gritaba en sueños, que me movía violentamente, que una noche casi la golpeó sin darme cuenta. Le conté que estaba teniendo pesadillas, pero no le dije de qué. No podía. No sabía cómo explicarle sin sonar como si estuviera perdiendo la razón. Los días pasaron y pensé que eventualmente todo volvería a la normalidad, pero no fue así. Empecé a ver cosas en la funeraria, sombras que se movían en mi visión periférica, la sensación constante de que alguien me estaba observando.
Una tarde estaba en mi oficina revisando contratos y escuché claramente una voz de mujer susurrando mi nombre. Octavio, decía. Octavio. Me levanté de un salto, salí al pasillo, pero no había nadie. La funeraria estaba vacía, excepto por doña Blanca, que estaba abajo en su escritorio, demasiado lejos como para que fuera su voz la que escuché. Le pregunté a Ramiro si había notado algo extraño últimamente. Él me miró con cautela y admitió que sí, que él también había sentido cosas raras. Que una mañana encontró la puerta de la sala de velación abierta cuando estaba seguro de haberla cerrado con llave la noche anterior. Que a veces escuchaba pasos en el segundo piso cuando sabía que no había nadie ahí arriba. Que las velas en la sala se apagaban solas sin corriente de aire que lo explicara. Decidí investigar. No podía seguir viviendo con esta sensación de que algo malo me perseguía por haber abierto ese ataúd. Busqué en internet información sobre Verónica Maldonado Ruiz. No encontré mucho, solo un obituario breve en un periódico de la Ciudad de México. No decía cómo había partido, solo que había dejado atrás a su familia que la extrañaba profundamente. Pero algo en ese obituario me llamó la atención: la fecha. La fecha de su partida era 3 días antes de que nos llegara el cuerpo. Eso me pareció extraño. Usualmente, cuando alguien parte y va a ser trasladado a otra ciudad para el sepelio, el proceso es bastante rápido por razones obvias. 3 días era mucho tiempo. Llamé a la funeraria en la Ciudad de México que había coordinado el traslado. Hablé con el director, un tal Mauricio, y le pregunté sobre el caso. Él se puso evasivo inmediatamente. Me dijo que no podía dar detalles, que la familia había solicitado confidencialidad absoluta. Insistí. Le dije que había experimentado algunas irregularidades y que necesitaba entender qué había pasado. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea y finalmente Mauricio suspiró y me dijo en voz muy baja que ese había sido uno de los casos más perturbadores de su carrera, que cuando la familia trajo el cuerpo, algo no estaba bien, que la expresión, la posición del cuerpo, todo sugería que la mujer había estado consciente hasta el último momento. Que él había sugerido a la familia que se hiciera una investigación más profunda, pero ellos se habían negado rotundamente, insistiendo en que se procediera con el traslado lo más rápido posible. Después de esa conversación, me quedé sentado en mi oficina durante horas, tratando de procesar lo que había escuchado. La implicación era clara, aunque nadie la dijera en voz alta. Esa mujer había sufrido algo terrible en sus últimos momentos, y su familia lo sabía. Y querían enterrar ese secreto junto con ella. Y yo, al abrir ese ataúd, había perturbado algo que debería haber permanecido oculto. Las semanas siguientes fueron un infierno. Las pesadillas se intensificaron. Empecé a ver la figura de una mujer parada al pie de mi cama en las noches. No claramente, solo una sombra, una presencia. Paulina también empezó a notarlo. Me preguntó una mañana si había dejado una ventana abierta porque sentía corrientes de aire frío en el dormitorio cuando todas las ventanas estaban cerradas. Mis hijos, que tienen 15 y 12 años, empezaron a decir que no querían ir a visitarme a la funeraria como solían hacer antes, que el lugar se sentía extraño ahora. Consulté con un psicólogo, pensando que quizás todo estaba en mi cabeza, que era estrés, burnout, algo tratable con terapia. Fui a 5 sesiones. Hablé sobre el incidente, sobre las pesadillas, sobre la sensación de ser observado. La psicóloga me dijo que estaba experimentando ansiedad severa, posiblemente relacionada con el trauma de haber visto algo que desafió mi comprensión del mundo. Me recetó medicamentos para dormir, técnicas de relajación, me sugirió que quizás considerara tomar un descanso del trabajo, pero yo sabía que no era solo ansiedad, era algo más, algo que los medicamentos no podían curar. Y las técnicas de relajación no podían eliminar. Había despertado algo esa noche al abrir ese ataúd. Había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Una noche, desesperado, hice algo que nunca pensé que haría. Contacté a una mujer que conocía por referencias, doña Remedios, una señora mayor que vivía en la colonia Guadalupe y que tenía reputación de entender cosas que van más allá de lo explicable. Fui a su casa, una construcción modesta con un jardín lleno de plantas medicinales que llenaban el aire con aromas penetrantes de romero, albahaca y ruda. Doña Remedios me recibió en su sala, me sirvió té de manzanilla con hojas frescas de su jardín y me escuchó contar toda la historia sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, ella se quedó en silencio largo rato.
mirando fijamente su taza de té como si pudiera leer respuestas en las hojas flotantes. Finalmente levantó la vista y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que hay partidas que no son pacíficas, que hay almas que quedan atrapadas entre dos mundos cuando algo terrible les sucede en sus últimos momentos, que esa mujer, Verónica, había experimentado un final traumático y que su espíritu estaba confundido, atrapado, buscando justicia o al menos reconocimiento de lo que había sufrido, y que al abrir el ataúd yo me había convertido en el único testigo de su sufrimiento, el único que había visto la verdad de su expresión de terror. Por eso me había elegido, por eso no me dejaba en paz. Le pregunté qué podía hacer, cómo podía liberarme de esto. Doña Remedios me explicó que necesitaba ayudar a esa alma a encontrar paz. Me dio instrucciones específicas. Tenía que ir al panteón donde habían sepultado a Verónica, llevar flores blancas y una vela bendecida y hablarle directamente a ella. Tenía que reconocer lo que había visto, disculparme por no haber hecho más y pedirle que encontrara su camino hacia el descanso. Me entregó una pequeña bolsa de tela con hierbas mezcladas, ruda, romero, lavanda, y me dijo que la pusiera bajo mi almohada. Al día siguiente, un sábado por la tarde, fui al Panteón de la Purísima. Llevaba un ramo de gladiolas blancas y una vela que había comprado en la iglesia de Santo Domingo. Encontré la tumba de Verónica después de preguntar en la administración. Era una lápida sencilla de granito gris con su nombre y las fechas. Nada más. Ni un epitafio, ni flores de familiares, ni señales de que alguien más hubiera venido a visitarla. Me arrodillé frente a la tumba, coloqué las flores, encendí la vela y entonces hablé. Le hablé a Verónica como si estuviera ahí frente a mí. Le dije que había visto su expresión de terror, que sabía que algo terrible le había pasado, que lo sentía muchísimo. Le dije que no podía cambiar lo que había sucedido, pero que quería que supiera que alguien había sido testigo de su sufrimiento, que alguien sabía la verdad. Le pedí que me perdonara por abrir el ataúd cuando me habían dicho que no lo hiciera, pero también le dije que me alegraba haberlo hecho, porque de otra manera nadie nunca habría sabido lo que ella había pasado en sus últimos momentos. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas mientras hablaba. No sé exactamente cuándo empecé a llorar, pero una vez que comencé, no pude parar. Lloré por ella, por su final terrible, por el secreto que su familia quería enterrar, por mi propia incapacidad de hacer algo más que estar ahí, arrodillado frente a su tumba, ofreciéndole palabras que quizás nunca escucharía. Me quedé ahí casi una hora, hasta que la vela se consumió completamente. Cuando finalmente me levanté, sentí algo diferente, una ligereza que no había sentido en semanas, como si un nudo apretado en mi pecho se hubiera aflojado. El aire olía a tierra húmeda y flores de Cempalxochitl, porque ya estábamos en la última semana de octubre y el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y rosa. Me despedí de Verónica en voz baja, le deseé que encontrara paz y caminé de regreso a mi auto. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en semanas. La presencia que había sentido en mi casa, esa sensación de ser observado, había desaparecido. Los días siguientes fueron tranquilos, normales. Paulina comentó que yo parecía más relajado, que había recuperado mi color. Mis hijos volvieron a visitarme a la funeraria sin quejas. Ramiro me dijo que el ambiente del lugar se sentía más ligero, más como antes. Han pasado 5 semanas desde entonces. Las cosas han vuelto a la normalidad, en su mayoría, pero hay algo que cambió en mí fundamentalmente. Ya no veo mi trabajo de la misma manera. Antes, para mí era simplemente un servicio profesional, ayudar a las familias en momentos difíciles, manejar los aspectos prácticos de una pérdida. Pero ahora entiendo que es más que eso. Cada persona que pasa por nuestras manos tiene una historia, tuvo una vida, experimentó cosas que quizás nadie más sabe, y nosotros, los que trabajamos con ellos en sus últimos momentos, tenemos una responsabilidad no solo con las familias, sino con ellos mismos, con su dignidad, con su verdad. He implementado cambios en la funeraria. Ahora, cuando recibimos un cuerpo, tomo tiempo para observar, para notar detalles. Si algo me parece inusual, hago preguntas. No me conformo con respuestas vagas y siempre trato a cada persona con el máximo respeto y consideración, imaginando que alguien que los amó está observando, confiando en que cuidaré de ellos apropiadamente. También he vuelto al Panteón de la Purísima varias veces desde ese día. Llevo flores frescas a la tumba de Verónica,
Limpio la lápida, me siento ahí un rato. Le cuento cómo van las cosas, le hablo como si fuera una vieja amiga. Sé que probablemente parezco extraño si alguien me ve, un hombre de 42 años, hablando solo frente a una tumba, pero no me importa. Siento que es lo correcto, que es lo menos que puedo hacer. La verdad es que nunca voy a saber exactamente qué le pasó a Verónica Maldonado Ruiz en sus últimos momentos. Nunca voy a saber si la familia estuvo involucrada, si fue un terrible accidente o si fue algo aún peor. Esos secretos se fueron con ellos, enterrados junto con su cuerpo. Pero yo sé lo que vi. Vi el terror en su rostro, vi las marcas de sus uñas en el terciopelo, aunque luego desaparecieron. Vi sus ojos moverse para mirarme directamente, y eso no lo voy a olvidar nunca. A veces me pregunto si debería haber hecho más, si debería haber insistido en una investigación, haber contactado a las autoridades, haber desafiado a la familia. Pero también sé que probablemente no habría servido de nada. Estas cosas, estas situaciones que existen en las zonas grises entre lo que podemos probar y lo que sabemos en nuestros corazones, que es verdad, son complicadas. No siempre hay justicia clara, no siempre hay resolución satisfactoria. Lo que sí puedo hacer es honrar su memoria. Asegurarme de que aunque nadie más sepa su historia completa, yo la recuerde, que hable de ella, como estoy haciendo ahora contándoles esto a ustedes. Porque quizás eso es lo que ella necesitaba desde el principio. No venganza, no justicia legal, simplemente que alguien supiera, que alguien viera, que alguien se preocupara. Mi padre, don Ernesto, vino a visitarme la semana pasada. Tiene 78 años ahora, pero su mente sigue siendo aguda como siempre. Estábamos tomando café en mi oficina, hablando de los viejos tiempos, cuando de repente me miró con esos ojos penetrantes que tiene y me preguntó si había tenido algún caso difícil últimamente. «Hay algo diferente en ti», me dijo, «como si hubieras aprendido algo importante». Le conté la historia, toda la historia. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que eran imaginaciones mías, que el estrés me había afectado, pero no lo hizo. En lugar de eso, asintió lentamente y me contó que él también había tenido una experiencia similar hace muchos años, un caso que lo había cambiado, que le había enseñado que este trabajo es más de lo que aparenta en la superficie. Me dijo que en este oficio nos convertimos en los últimos testigos de las vidas de las personas. Vemos cosas que las familias no ven, notamos detalles que otros pasan por alto, y que eso viene con una responsabilidad, con un peso, pero también viene con un privilegio. El privilegio de poder honrar a esas personas de una manera que pocos pueden. Esas palabras me resonaron profundamente. Me hicieron darme cuenta de que aunque lo que viví fue aterrador, aunque me quitó el sueño durante semanas, aunque me hizo cuestionar mi cordura, también me dio algo valioso. Me dio una comprensión más profunda de mi trabajo, un respeto renovado por lo que hacemos y un compromiso de nunca más ver cada caso como simplemente otro día en la oficina. Ahora, cuando cierro la funeraria por las noches, antes de irme, hago un recorrido por todas las salas. Me aseguro de que todo esté en orden, de que cualquier persona que esté ahí en su última noche con nosotros esté siendo cuidada apropiadamente. Y siempre, antes de apagar las luces, digo en voz baja una despedida, un reconocimiento de su presencia, un deseo de que encuentren paz. Mis hijos a veces me preguntan si me da miedo trabajar con personas que han partido. Les digo la verdad. No, no me da miedo. Lo que me da miedo es la indiferencia, la falta de respeto, la idea de que una vez que alguien parte, deja de importar. Eso sí me asusta, porque todos merecemos ser tratados con dignidad, todos merecemos que alguien se preocupe, incluso en nuestros momentos finales y más allá. La experiencia con Verónica me enseñó algo fundamental. No debí abrir ese ataúd, es verdad. Violé las instrucciones de la familia, actué impulsivamente, crucé una línea profesional, pero al hacerlo, también me convertí en testigo de algo que necesitaba ser visto. Me convertí en la voz de alguien que ya no podía hablar por sí misma. Y aunque el costo fue alto, aunque pasé semanas aterrorizado, aunque mi familia sufrió mi angustia, creo que al final hice lo correcto al reconocer lo que vi y honrar su memoria. No sé si Verónica me perseguía realmente o si todo estaba en mi mente procesando un trauma. Probablemente nunca lo sabré con certeza, pero lo que sí sé es que ella me cambió, me hizo mejor en mi trabajo, más consciente, más cuidadoso, más respetuoso. Y por eso, a pesar de todo el miedo y la angustia, le estoy agradecido.
Hay noches todavía, de vez en cuando, en las que me despierto sobresaltado, pensando que escucho ese golpe desde dentro de un ataúd. Mi corazón se acelera, el miedo me aprieta el pecho, pero entonces respiro profundo. Me recuerdo a mí mismo que Verónica está en paz ahora, que hice lo que pude por ella, y el miedo se desvanece. Y puedo volver a dormir, sabiendo que aunque no siempre podamos explicar todo lo que experimentamos, podemos elegir cómo respondemos. Podemos elegir ser testigos compasivos de las historias de otros, incluso cuando esas historias son difíciles de escuchar. Esta experiencia me acompañará el resto de mi vida. Cada vez que entro a la sala de velación, recuerdo esa noche. Cada vez que cierro un ataúd, pienso en lo que podría haber dentro más allá de lo obvio, las historias no contadas, los secretos enterrados, las verdades que nadie más verá. Y me comprometo nuevamente a hacer mi trabajo con la máxima integridad, porque nunca sé cuándo podría convertirme nuevamente en el último testigo de algo importante. Le he contado esta historia a muy pocas personas. Paulina la sabe, Ramiro la sabe, mi padre la sabe, y doña Remedios, que me ayudó a encontrar paz. Y ahora ustedes la saben también. La comparto no para asustarlos, sino para recordarnos a todos que las historias de las personas importan, que sus vidas importan, que incluso en la partida merecen ser vistos, ser recordados, ser honrados. Si alguna vez están en Zacatecas y pasan por la funeraria San Pantaleón, son bienvenidos a entrar. Es un edificio hermoso de cantera rosa, con esos techos altos y esas lámparas de cristal que proyectan luz cálida sobre las paredes de color crema. Y si tienen tiempo, quizás podríamos tomar un café. Y yo podría contarles más historias de este oficio extraordinario, de las lecciones que he aprendido, de las personas que han pasado por estas salas y que me han enseñado algo sobre la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. Pero antes de terminar, quiero pedirles un último favor. Si este relato les impactó de alguna manera, si les hizo pensar, si les removió algo por dentro, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos videos. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y también cuénteme si alguna vez han tenido una experiencia que desafió su comprensión del mundo. Me encantaría leer sus historias, saber que no estoy solo en haber vivido algo que va más allá de lo explicable. Y si conocen a alguien que trabaje en servicios funerarios, compartan este video con ellos. Quizás se identifiquen con algunas de las cosas que he compartido aquí. Gracias por escucharme, por darme el espacio para contar esta historia que he cargado durante semanas. Compartirla con ustedes ha sido liberador, otra forma de honrar la memoria de Verónica y de procesar lo que viví. Les deseo paz, donde quiera que estén, y les recuerdo que cada persona tiene una historia que merece ser contada, una vida que merece ser honrada, y que todos podemos ser testigos compasivos si elegimos prestar atención y cuidar. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho.